Estoy en nuestro plató de informativos con Asier Gil, profesor de Teoría y Estética del Cine y la Televisión. Hola Paco, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, ¿cuáles son las clases que impartes tú aquí en el grado de Comunicación Audiovisual? Pues a lo largo de los años he dado varias asignaturas, principalmente análisis de la imagen audiovisual de segundo, de la tele y del cine. Luego he estado muchos años, llevo ya años dando estudios televisivos y este último año he dado cine y televisión en España que me lo he pasado muy bien. Muy bien, pues Asier utiliza en sus asignaturas con sus alumnos en el campus DaVinci Resolve para hacer videoensayos. Cuéntanos algo sobre este nuevo formato que está tan de moda del videoensayo. Pues efectivamente es algo que cada vez se escucha más. En mi caso, y yo creo que en el de muchos profesores, fue a raíz de tener la revista TechMeeting, revista de videoensayos, que nos dimos cuenta de que no solo era una buena herramienta para la comunidad científica, sino también para el aula. De tal manera que ahora, en vez de hacer esos trabajos que a veces os resultan al alumnado tediosos, escritos con su introducción, marco teórico y demás, pues decidimos que una manera de innovar en la docencia era pedirles que hicieran videoensayos, de tal manera que incentivara su creatividad y así podéis explorar otras maneras de contar aquello que tenéis en mente. Muy bien, entonces tú para este curso lo que has hecho es que has producido un videoensayo original para el curso Eso es. sobre actrices cómicas mayores en el cine español de los años 50 y ese videoensayo lo entregas para que los alumnos lo puedan descargar con el material y ver cómo lo has hecho. Cuéntanos un poco sobre este proyecto que has aportado. Pues el proyecto nace de un trabajo que, como sabes, llevo muchos años haciendo, que es estudiar actrices y personajes de reparto en el cine español. Y la idea era sintetizar algo de ese trabajo de tal manera que fuera accesible a todo el mundo y una vez que ya estaba hecho, que no solo fuera accesible la idea, sino también el material para que podáis trastear y jugar con él y practicar. Pues además del videoensayo original que ha producido con el archivo DRA que contiene el proyecto y los archivos de media, Asier también ha preparado una serie de videotutoriales para vosotros. Sí, efectivamente, hay 4 videotutoriales que los veréis en un momento. Son muy sencillos. El primero es cómo pasar de la idea al guión. A veces nos atascamos ahí. ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo convertimos en un guión a 2 columnas que ir siguiendo? El segundo es una grabación de voz. La locución es muy importante. Aprender a locutar, hablar de manera clara y saber capturarlo. Un tercero que tú conoces bien. Sí, el tercero lo he hecho yo, es sobre el programa OBS, que es un programa gratuito que puedes descargar para capturar imágenes del ordenador. Yo, por ejemplo, es el que uso para hacer mis videotutoriales. Entonces, en este caso, he explicado cómo configurar OBS para capturar imágenes de internet, es lo que tú has utilizado también para capturar las películas de los años 50, ¿no? Sí, es el que he utilizado porque la verdad es que es muy sencillo, es muy sencillo. Y luego el último tutorial. Y el último tutorial ya sería uno que parece así una tontería o puede parecer simple, pero es muy importante porque es cómo ordenar el media pool para hacer un videoensayo. Bueno, es que el trabajo de montaje, el orden y la organización del material es fundamental. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones Sí, también. y a veces se nos olvida. Sí, entonces, para rematar, hay un texto que es muy importante, que explica lo que es el concepto del videoensayo y también aporta una serie de referencias, no solo de nuestra revista, la que hacemos en el departamento y en el Instituto de Cine Español, sino también otras referencias internacionales, ¿no? Claro, el texto es muy importante, es muy breve y creo que os va a venir muy bien porque mi manera de hacer el videoensayo no es la única manera. Ahí vais a ver que hay diferentes escuelas, diferentes estilos, que a veces lo que veis en YouTube se asemeja mucho a un videoensayo, de tal manera que podéis ir viendo diferentes ejemplos para ver qué se ajusta más a lo que queréis hacer. Bueno, y ya para terminar, vosotros tenéis que hacer vuestro propio videoensayo y publicarlo en el foro para que lo vean vuestros compañeros.